Miren, hijas, yo miré a los ojos del hombre que más amé en esta vida y le mentí. Le dije que no lo quería, que quería distancia para salvarle la vida. Él se fue ese mismo día. Desapareció en el mundo pensando que yo había tirado nuestro amor como si fuera basura. Pero solo Dios y este pecho mío saben la verdad. Mentí para no verlo muerto. Mi papá, don Arturo, el hacendado, había planeado algo feo. Si Juan volvía a aparecer, le pasaría un accidente, una caída del caballo, un golpe en la cabeza de esos que no se sobreviven. Y yo hice lo que creí que tenía que hacer. Me rompí el corazón para que el de él no sangrara. 50 años después, él apareció en la plaza del pueblo, con el pelo blanco, el paso lento, pero con la misma mirada. Y en ese momento supe que Dios me daba una segunda oportunidad. Decidí que no me iba a morir con este secreto guardado. ¿Quieres saber qué pasó entre Juan el jornalero y yo? Pues siéntate aquí en la veranda conmigo, porque esta historia te va a mover el corazón. Me llamo Rosa María, pero en San Miguel, Jalisco, todos me dicen Doña Rosa desde chiquita. Fue mi mamá, Doña Carmen, quien me puso ese nombre. Decía que iba a ser delicada como una rosa del campo. Y lo intenté, ¿eh? Aprendí a bordar con hilo fino, a hablar bajito cerca de los mayores, a servir el café primero a mi papá. Pero vivir en la hacienda también te enseña a ser fuerte, ¿sabes? A aguantar el sol que quema, el polvo rojo que se mete en todo, el trabajo pesado y, sobre todo, las dolores del alma. Recuerdo cuando tenía como 9 años. Ayudaba a mi mamá a lavar la ropa en el río. Resbalé en esas piedras lisas y caí al agua. Me lastimé la rodilla. Sangró un montón. Mi mamá me miró con esos ojos profundos suyos y me dijo: no llores, Rosa. Las mujeres en esta vida tenemos que ser como esas piedras del río. Por fuera lisas de tanto que el agua las golpea, por dentro duras como ellas para aguantar la corriente. En ese momento no entendí bien, pero con el tiempo ves que las madres siempre tienen razón. Ya cuento 75 años bien vividos, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Nací en esta misma casa donde estamos platicando, con paredes blancas y ventanas azules. Esta casa ha visto de todo: nacimientos, muertes, bodas, velorios, pleitos fuertes y reconciliaciones con abrazos apretados. Si estas paredes hablaran, contarían tantas historias que darían para un libro grueso, de esos que no se acaban nunca. Me crié corriendo descalza por el patio, jugando a la rueda con las amigas, cantando rondas como Si esta calle fuera mía, cantos que ahora casi nadie canta. En esos tiempos la diversión era simple, pero qué chida era. Un palo se convertía en muñeca, una lata vieja en tambor, un mecate en cuerda para saltar, y cómo saltábamos hasta que el sol se escondía y mi mamá gritaba desde adentro: «Niña, ya está oscureciendo, ven a bañarte». Subía a los mangos para robar frutas maduras, aunque después mi mamá regañara por la ropa sucia. Los mangos de aquí siempre fueron los más dulces de la región. Elegía los más amarillos, esos que casi se caen solos. Los mordía ahí mismo en la rama, sintiendo el jugo escurrir por la barbilla. A veces me quedaba horas mirando el pueblo abajo, los techos de teja, el humo de las chimeneas. La plaza era mi mundito, donde yo era la reina. Me casé en la capilla de San Miguel, allá en el cerro. Tuve mis hijos aquí. Los vi crecer, casarse, darme nietos. Enterré a mi difunto esposo, don Miguel, en el panteón del pueblo, bajo un mezquite que florece cada año como la saudade en mi pecho. Toda mi vida está escrita en estos caminos, en estos árboles, en este olor a tierra mojada después de la lluvia. No cambio este lugar por ninguna ciudad grande. La capilla de San Miguel
La construyeron los primeros pobladores por allá de 1890. Mi abuelo ayudó a cargar piedras para los cimientos. Todos en el pueblo ayudaron. Unos daban materiales, otros el trabajo. Las mujeres cocinaban para los albañiles. Tardó casi 3 años en terminarse, con esa torre chiquita y la campana que vino de España, regalo de un hacendado rico. Dicen que la campana tiene un poco de oro en el metal, por eso suena tan bonito. Ahí me casé con don Miguel en un domingo de septiembre. Todo el pueblo fue. Las mujeres hicieron dulces, los hombres asaron carnitas. Hubo mariachi tocando en el patio de la casa de mi papá. Mi mamá cosió mi vestido por meses, con bordados delicados que ella misma hizo. No era lujoso como ahora, pero para mí era el más bonito del mundo. Mira allá, ¿ves ese polvo en el camino? Pasó una camioneta a toda prisa. Hoy hay tantos carros, ¿verdad? Antes era diferente. Solo el trote de los caballos, el rechinar de las carretas volviendo del campo. Era un silencio que ya no existe. Un silencio que te dejaba oír el viento en las hojas, el canto de los pájaros en el monte. Ese polvo dorado del atardecer me trae tantos recuerdos, como si cada granito llevara un pedazo del pasado. Me recuerda a mi papá, volviendo del trabajo a caballo, con su sombrero grande de palma. Venía siempre a la misma hora y nosotras esperábamos en la cerca. De lejos veías el polvo subiendo. A pesar del cansancio, siempre traía una sonrisa. Ese polvo me hace recordar un tiempo que parece ayer, pero ya son más de 50 años. Un tiempo en que mi corazón latía como caballo desbocado, lleno de sueños y ganas de vivir. El sol parecía más brillante, la luna mi confidente. ¿Cuántas noches me quedé en la ventana de mi cuarto, después de que todos dormían, mirando la luna, contándole mis secretos más guardados? Esos secretos que no le cuentas a nadie, ni a la mejor amiga, ni a la mamá. Secretos de un amor que nacía, un amor prohibido, que me daba una alegría como si volara, pero también un miedo que me helaba la espalda, un amor que cambió mi vida para siempre. ¡Ah! Ese amor que brotó en mi pecho, como flor terca en la sequía, que me hizo conocer el cielo y el infierno en un solo suspiro. Es difícil explicar lo que sentía. Era como si el mundo se pusiera más bonito, con más colores. Las canciones del mariachi parecían hechas para mí. Las flores más vivas, el cielo más azul. Hasta la comida tenía mejor sabor. El amor transforma lo común en algo extraordinario, ¿no? Pero era un amor que no podía ser, que tenía que esconderse en los rincones, que se contentaba con miradas rápidas en la misa del domingo, con notitas escondidas en el misal, con encuentros breves atrás de la capilla. Un amor que hacía mi corazón acelerarse cuando lo veía llegar al pueblo, montado en ese caballo bayo, pero que también me hacía temblar cuando mi papá lo miraba con desprecio, cuando oía los chismes malos de las beatas. Mira a la hija de don Arturo, toda derretida por el jornalero. ¡Qué desperdicio! Una muchacha tan prendada con un pelado. Fue en ese tiempo que la vida me puso en una encrucijada. ¿Sabes cuando tienes que elegir un camino sin señal que te diga cuál es el bueno? La vida me hizo eso. Un camino parecía más seguro, el que mi papá quería. El otro era desconocido, quizás peligroso, pero era el que mi corazón pedía a gritos. En esos días no teníamos la libertad de ahora. Una muchacha decente no salía sola, no platicaba con un hombre sin un adulto presente, no andaba de novia sin permiso del papá, y menos se encariñaba con un hombre que no fuera del mismo nivel de la familia. Eran reglas duras, y romperlas podía costarte la reputación, la paz en la casa, hasta la seguridad propia. Y mi papá, don Arturo, no aceptaba que lo contrariaran. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, era ley. Imponía respeto solo con la mirada.
con esos ojos severos y el bigote grueso. Tenía planes claros para mí: casarme con hijo de hacendado, con gente de dinero, para agrandar las tierras de la familia. Y de repente, ahí estaba yo, suspirando por un jornalero sin un quinto en el bolsillo, un hombre que vivía del día a día, sin casa fija, sin tierra, sin nada que ofrecer más que su corazón y sueños. Esta historia, que mi pecho guardó tanto tiempo, empieza de verdad en una fiesta de San Miguel, nuestro patrón. Era una noche que parecía hecha a mano para cambiar destinos. El cielo estaba lleno de estrellas, como si hubieran tirado azúcar sobre terciopelo negro. El olor a ponche caliente, mezclado con elote asado y tamales, llenaba el aire de la plaza. Lo veo todo como si fuera ahora. Las banderitas de colores moviéndose con la brisa tibia. El mariachi sentado en banquitos de madera, tocando esas rancheras antiguas que hacían suspirar a los mayores. Las mesas con manteles de manta roja. Las muchachas girando con sus faldas de colores y los muchachos fingiendo que no miraban, pero sí miraban. Me puse mi vestido azul claro, el único que tenía que no era para trabajar en el campo. Mi mamá lo había planchado con tanto cuidado que parecía nuevo. Me puse un poquito de perfume que me regalaron en Navidad. Olía a flor de naranjo. Me amarré el pelo con una cinta que combinaba con el vestido. No era gran cosa, pero era lo mejor que tenía. «Rosa, estás una belleza», dijo mi amiga Lupe, desde que aprendimos a caminar juntas. Ella, siempre exagerada. «Los muchachos van a quedar con la boca abierta». «Ay, para Lupe», respondí riendo, pero por dentro sentí ese calorcito de quien se alegra con un halago. «Vamos a comer elote antes de que se acabe». Estábamos caminando por la plaza, riendo como muchachas de esa edad, cuando oí el ruido de cascos de caballo acercándose. No sé por qué, pero algo me hizo voltear. Fue ahí que lo vi por primera vez. Montado en un caballo bayo, de esos que brillan como seda cuando les da la luz, venía un hombre que parecía salido de un sueño que ni sabía que había soñado. No era guapo como los galanes de telenovela, no. Era un hombre de verdad, marcado por el sol y el trabajo, con una postura que solo quien monta a caballo toda la vida tiene. Bajó del animal cerca del abrevadero de la plaza con un movimiento elegante como si lo hubiera practicado. Se quitó el sombrero de palma para arreglarse el pelo oscuro que le caía un poco en la frente. Tenía la piel morena, quemada por el sol, y una camisa clara que hacía resaltar más ese color. «¿Quién es ese?», le pregunté a Lupe, sin poder quitar la vista. «Es el tal Juan el jornalero», respondió dándome un codazo ligero. «Llegó hace unas semanas de por allá de Michoacán, según dicen. Trabaja en las haciendas, mueve ganado de un lado a otro, conoce todo este México. Dicen que ha enfrentado coyotes en el monte y tiene historias que ni imaginamos». Cuando terminó de hablar, como si sintiera que hablábamos de él, el hombre volteó hacia nosotras. Nuestros ojos se encontraron y juro por la Virgen que sentí como si me hubiera dado un toque eléctrico. Un escalofrío me subió de los pies a la cabeza. Me quedé sin aire, como si hubiera olvidado respirar. Él también pareció sentir algo, porque se quedó parado, mirándome, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Entonces hizo algo que llevo en la memoria hasta hoy. Sonrió. Una sonrisa de lado, medio tímida, pero que iluminó sus ojos de un modo que me dejó las piernas flojas. Luego, con un gesto discreto, tocó la orilla del sombrero con 2 dedos, saludándome. Sentí mi cara arder. Bajé la vista avergonzada, pero no pude evitar una sonrisita en respuesta. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse. «Ay, ay, Rosa, el hombre ya te echó el ojo», dijo Lupe tapándose la risa.
Y por lo visto tú también te gustó lo que viste, ¿eh? Para Lupe, le dije dándole un golpecito en el brazo. Mi papá me mata si me ve mirando a un jornalero. Sabes cómo es don Arturo. Tu papá no está aquí ahora, respondió pícara, como siempre. Quedó en casa con ese dolor de espalda, y lo que los ojos no ven, el corazón no siente, ¿no? La fiesta siguió, la música sonando, la gente bailando, pero yo ya no podía poner atención en nada más. Era como si hubiera desarrollado un sentido extra que me decía exactamente dónde estaba él en cada momento. Sentía su presencia, su mirada, siguiéndome discretamente. De vez en cuando no resistía y le echaba una miradita. Y ahí estaba, observándome con esos ojos cafés que parecían guardar todos los secretos del mundo. Cuando la fiesta ya terminaba y las familias empezaban a irse, pasé cerca de la mesa donde él estaba. En un arranque de valor que hasta hoy no sé de dónde saqué, dejé caer a propósito el pañuelito bordado que traía en la mano. Él, que venía atrás, lo recogió del suelo y me alcanzó con pasos firmes. Señorita, dijo, y su voz era grave, melodiosa, con un acento diferente al nuestro. Se le cayó esto. Extendió el pañuelo, y cuando lo tomé, nuestros dedos se tocaron un instante. Otra vez esa sensación de toque, de escalofrío recorriendo todo el cuerpo. Su olor llegó a mí, una mezcla de cuero, de camino abierto, de libertad. Gracias, tartamudeé, la cara quemando de vergüenza. El pañuelo lo bordó mi mamá. Es un trabajo bonito, dijo, sosteniendo mi mirada, pero no tan bonito como la dueña. Dios mío, me quedé sin saber dónde meter la cara. Nunca nadie me había hablado así, tan directo, tan sincero. Los muchachos del pueblo eran tímidos con las muchachas, sobre todo con hijas de hombres importantes como mi papá. ¿Usted no es de aquí?, pregunté, tratando de ganar tiempo para estar un ratito más. No, soy de Michoacán, respondió sonriendo más abierto. Pero el camino es mi casa desde hace años. Muevo ganado de un lado a otro de este México. Conozco cada curva de río, cada cerro, cada estrella del cielo. Me llamo Juan López, pero todos me dicen Juan el jornalero. Hizo una reverencia chiquita, casi juguetona, que me hizo sonreír. ¿Y usted cómo se llama? ¿O tendré que llamarla la del pañuelito? Rosa María, dije, la voz más firme ahora. Rosa María de los Reyes. Rosa María, repitió como probando el sonido. Un nombre bonito para una rosa más bonita aún. En ese momento, Lupe apareció apurada. Rosa, tu mamá te busca, ya nos vamos. Me despedí rápido con un hasta luego, bajito, y seguí a Lupe. Pero antes de alejarme, lo oí decir, espero tener suerte de verte otra vez, Rosa María. Esa noche, acostada en mi cama de soltera, con la colcha de retazos que mi abuelita hizo, no pude dormir. Su imagen, su voz, su olor, todo volvía a mi cabeza. Me dejaba inquieta. Era como si hubiera despertado algo dentro de mí, algo que no sabía que existía. En los días siguientes, inventaba cualquier pretexto para salir de la casa, ir por agua al pozo, ayudar a Lupe en la tiendita de su papá, llevar medicina a doña Petra, que sufría de reumas. Cualquier cosa que me diera chance de cruzarme con él. Y nos cruzamos, sí. Él parecía pensar lo mismo, porque ahora andaba siempre por el pueblo. Encontraba sus propios pretextos, comprar provisiones, arreglar el arnés del caballo, cambiar una herradura, y siempre, como por casualidad que los dos sabíamos que no era, terminábamos encontrándonos. Cada vez que lo veía acercarse, mi corazón se aceleraba como caballo en carrera. Las manos se me ponían frías y luego calientes, la boca seca. No sé si es normal, pero juro que hasta el tiempo cambiaba, más lento cuando él estaba cerca, más rápido cuando se iba. Eran encuentros rápidos, con pocas palabras, a veces un roce de manos
que parecía accidental, momentos robados que alimentaban un sentimiento que crecía cada día, como planta después de la lluvia. Pero en un pueblo chico como San Miguel, donde todos se conocen y saben de la vida de todos, no tardaron los chismes. Siempre hay alguien viendo. Siempre hay alguien para notar, para comentar, para esparcir. Mira a la hija de don Arturo, toda derretida por el jornalero. No tiene vergüenza, una muchacha de buena familia. Sí, esos comentarios malvados llegaban a mis oídos y me llenaban de miedo. Miedo a que mi papá supiera. Miedo a lo que haría. Miedo a no ver más a Juan. Pero el miedo no era suficiente para vencer lo que sentía. Era como si una fuerza mayor me empujara hacia él, como si no tuviera opción. Pronto empezamos a vernos a escondidas de verdad, atrás de la capilla, cerca del arroyo donde las lavanderas no iban, en un rincón alejado del potrero de don José. Fue en uno de esos encuentros que me tomó la mano por primera vez. Estábamos sentados en un tronco caído junto al arroyo, oyendo el agua correr sobre las piedras. Los pájaros cantaban en los árboles y el sol de la tarde lo ponía todo dorado. Rosa María, dijo con voz seria, sé que no tengo derecho a decir esto. Soy solo un jornalero. No tengo tierra, no tengo casa fija, no tengo nombre importante, pero necesito decirte algo, y si después no quieres verme más, lo entiendo. Mi corazón dio un salto. Dime, Juan, respondí, tratando de sonar calmada, a pesar de la tormenta dentro de mí. Creo que me estoy enamorando de ti, dijo de golpe, mirándome a los ojos. No creo, estoy seguro. Nunca sentí por nadie lo que siento por ti. Sé que es locura, que tu papá nunca aceptaría, que un hombre como yo no tiene derecho a soñar con una muchacha como tú, pero no puedo guardarlo más. Me quedé sin palabras un momento, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oía. Luego, en un impulso del alma, tomé su mano entre las mías. Yo también me estoy enamorando de ti, Juan, confesé en un susurro. Nunca sentí esto antes. Es como si te hubiera esperado toda la vida sin saberlo. Sus ojos brillaron de un modo que nunca olvidaré. Despacio, como temiendo asustarme, se inclinó y me dio un beso. El primero de mi vida. Fue un beso suave, respetuoso, lleno de cariño, pero aún así hizo que mi mundo se volteara. Cuando nos separamos, pegó su frente a la mía y susurró. Voy a juntar dinero, Rosa. Voy a comprar un pedacito de tierra. Voy a construir una casa. Voy a ser alguien de quien te puedas sentir orgullosa. Y entonces pediré tu mano a tu papá, como debe ser un hombre. Sonreí, con lágrimas de felicidad. No necesitas ser diferente, Juan. Me gustas tal como eres. Fue en una noche bochornosa de noviembre que mi historia dio un vuelco. De esas noches en que el aire es espeso, pesado, difícil de respirar. El calor era tanto que la sábana se pegaba al cuerpo como segunda piel. No podía dormir de ninguna manera. La camisola de algodón que mi mamá cosió estaba toda arrugada de tanto dar vueltas en la cama. No era solo el calor lo que me molestaba, era la cabeza hirviendo de pensamientos sobre Juan y la última carta que me mandó por Lupe. Mi Rosa, escribió con esa letra torcida pero tan bonita. Estoy juntando cada peso que gano. Pronto tendré lo suficiente para un terrenito. No será gran cosa al principio, pero será nuestro. Un lugar donde plantar nuestros sueños junto al maíz y el frijol. Aguanta firme un poquito más. Pronto hablaré con tu papá de hombre a hombre. Esa carta estaba doblada bajo mi almohada. De vez en vez pasaba la mano por ella para asegurarme que era real, que no era sueño, que existía un hombre que me amaba tanto. Cuando el reloj viejo de la sala marcó la medianoche, me rendí. Me levanté despacito para no despertar a la casa y fui a la cocina por un vaso de agua. El piso de madera
Crujía bajito bajo mis pies descalzos, aunque pisaba en las orillas que hacían menos ruido. Truco que aprendí de niña. La casa estaba tan silenciosa que daba escalofrío. El único sonido era el cri-cri de los grillos afuera y de vez en cuando el ulular de un búho en el mezquite del patio. Al pasar por el pasillo oscuro, vi una rendija de luz saliendo por debajo de la puerta del despacho de mi papá. Me pareció raro. A esa hora, don Arturo ya debía estar durmiendo hace rato. Fue entonces que oí voces ahogadas adentro, la voz de mi papá y la de Pancho, el capataz. Ese hombre siempre me dio mala espina. Tenía ojos chiquitos hundidos en la cara que parecían no parpadear, una mirada mala, de esas que no te ven de frente, y una lealtad ciega a mi papá que daba miedo. No sé qué me dio, pero en lugar de seguir mi camino, me acerqué sin ruido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oirían. Pegué la oreja a la puerta entreabierta. «Quiero que le des un escarmiento, Pancho», era la voz de mi papá, fría como nunca la había oído. Un susto me recorrió, un correctivo para que desaparezca de aquí y no vuelva a poner los pies en San Miguel. Una pausa que pareció eterna. Mi boca se secó de golpe. «Pero tiene que parecer accidente. ¿Oíste bien?», siguió mi papá, la voz baja pero clara como cristal. Una caída fea del caballo en el cerro, en un lugar desierto donde nadie lo encuentre pronto. Mi sangre se heló en las venas. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. «Entendido, don Arturo», respondió la voz ronca de Pancho. Podía sentir el gusto que le daba complacer a mi papá. «¿Cuándo quiere que se haga?». «La próxima vez que aparezca por aquí», dijo mi papá sin dudar. «Sé que viene a buscar trabajo en las haciendas la semana que viene. No quiero a ese jornalero rondando a mi hija. Ya hay mucha gente hablando. O se va por las buenas o se va bajo tierra». Tuve que taparme la boca con las manos para no gritar. Estaban hablando de Juan, mi propio papá, planeando hacerle daño. Quizás algo peor que no podía ni nombrar. Un sabor amargo me subió por la garganta como si hubiera tragado bilis. La cabeza me dio vueltas y temí desmayarme ahí mismo, delatándome. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y me alejé de la puerta, arrastrándome por la pared. El vaso de agua olvidado. Solo pensaba en llegar a mi cuarto antes de que me descubrieran. Cuando por fin cerré la puerta detrás de mí, me dejé caer de rodillas junto a la cama y abracé la almohada con toda mi fuerza para ahogar el llanto que me sacudía el cuerpo entero. Las lágrimas mojaban todo. La almohada, las sábanas, corrían por mi cara y cuello. Dios mío», repetía en voz baja entre hipos. «¿Qué voy a hacer?». Nunca me había sentido tan sola. Era como si un pozo negro se hubiera abierto a mis pies y yo colgara del borde, a punto de soltarme. No podía contarle a nadie lo que había oído. ¿Quién me creería contra la palabra de don Arturo? Y si se lo decía a Juan, él era hombre, querría enfrentarlo, iría directo al peligro que yo quería evitar. Las horas de esa noche se arrastraron como tortugas. El tic-tac del reloj de la sala llegaba hasta mi cuarto, cada segundo golpeando mi cabeza como un martillo. Me volteaba de un lado a otro, la almohada empapada, los ojos ardiendo de tanto llorar. El primer rayo de sol entró por la rendija de la ventana y me encontró aún despierta, con los ojos rojos e hinchados, pero con una decisión tomada en el fondo del alma. La decisión más pesada que había tenido que cargar en mi vida. Era como si una voz interna me dijera: o dejas ir tu amor o lo pierdes para siempre, de una forma mucho peor. No había opción real. Tenía que hacer que Juan se fuera lejos, donde mi papá y Pancho no pudieran alcanzarlo. ¿Pero cómo? Él nunca se iría por su cuenta, no después de lo que me prometió, de lo que planeamos.
Tenía que hacer que él quisiera irse. Tenía que hacer algo tan cruel que cortara de tajo sus ilusiones. Tenía que mentir mirándolo a los ojos, decirle que no lo amaba, que todo había sido un capricho de una muchacha aburrida del campo. Solo de pensarlo, el estómago se me revolvía y sentía ganas de vomitar. ¿Cómo lo lograría? ¿Cómo miraría esos ojos que tanto quería y diría palabras tan hirientes? Señor, recé en silencio, arrodillada en el piso del cuarto, mientras la casa empezaba a despertar. Dame fuerza para hacer lo necesario. Dame valor para salvar su vida, aunque signifique perderlo para siempre. En las semanas que siguieron, me convertí en una sombra vagando por la casa. Apenas comía, apenas hablaba. Adelgacé tanto que mis vestidos colgaban como costales vacíos sobre mi cuerpo. Mi mamá me observaba preocupada, con la frente arrugada en surcos de inquietud. De vez en cuando me tocaba la frente, pensando que estaba enferma, con calentura. No es normal que una muchacha de tu edad ande así, descolorida, sin vida, decía mientras removía el atole en el fogón de leña, sacando una olla humeante. Te voy a preparar un té de manzanilla para calmar esos nervios. Tomé tanto té en esas semanas que hasta hoy, cuando huelo manzanilla, se me hace un nudo en el pecho. Té de manzanilla, de toronjil, de hoja de naranjo. Cada día mi mamá inventaba una infusión nueva, creyendo que curaría mi tristeza. Pero ¿cómo explicarle que el remedio para mi mal no crecía en ninguna huerta, en ningún jardín de hierbas? ¿Cómo decirle que cargaba un secreto tan pesado que me aplastaba por dentro? Todo el tiempo ensayaba en mi mente lo que le diría a Juan cuando llegara el momento. Repetía las palabras duras en mi cabeza hasta que sonaban reales. Tenía que ser convincente. Tenía que hacer que creyera que todo se acababa, que ya no significaba nada para mí. Solo así se iría, lejos del riesgo. El día llegó más pronto de lo que quería. Juan me mandó un recadito por Lupe, pidiendo verme en nuestro lugarcito secreto, junto al arroyo, bajo el nopal viejo. Decía que tenía una sorpresa, algo importante que contar. Mi corazón se estrujó tanto al leerlo que pensé que me desmayaría. Justo ahora que venía con buena noticia, yo tenía que romper todo. Lupe me miró sospechosa cuando le di la respuesta confirmando. Ella conocía mi cara mejor que nadie. Sabía que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Rosa? Pareces que viste un fantasma, dijo escudriñándome con esos ojos astutos. Nada, Lupe, mentí apartando la vista. Solo he andado cansada estos días. Ándale, no me engañas, insistió, no muy convencida. Si necesitas algo, aquí estoy. Ese día me puse mi vestido más sencillo, de manta cruda, sin adorno alguno. No me arreglé el pelo con cinta bonita, no me puse ni una gota de perfume. Quería verme lo más distinta posible de la Rosa que Juan conocía y quería. Quería parecer fría, lejana, sin interés. Salí de la casa sintiendo el peso del mundo en los hombros. El día estaba precioso, de una forma que parecía hasta burlona. El cielo sin nubes, el sol radiante, los pájaros trinando en las ramas como si nada malo pasara. El camino al arroyo nunca se sintió tan eterno. Cada paso era como caminar sobre espinas. Cada aliento dolía. Recé todo el trayecto, pidiendo fuerzas, pidiendo entereza. Señor, no me dejes flaquear, no me dejes mostrar lo que de verdad siento. Al llegar cerca del nopal, vi que él ya estaba ahí. Juan tenía esa costumbre de llegar primero, de esperarme. Estaba recargado en el tronco grueso, el sombrero en la mano, la cara iluminada por una sonrisa que era solo mía. Traía una camisa blanca limpia que no le conocía. Parecía nueva. El pelo húmedo y peinado hacia atrás mostraba que se había acicalado con esmero para verme.
En el bolsillo de la camisa se notaba un bultito, como si guardara algo. Me acerqué con el pecho apretado, forzando una expresión neutra. Rosa, mi amor, dijo extendiendo los brazos, pero me detuve antes de que me tocara. Tenemos que hablar, Juan. Mi voz salió más fría de lo que planeé, como hielo en el desierto. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No estoy bien. Esto entre nosotros no puede seguir. Sus ojos se abrieron grandes, como si le hubiera dado un golpe. ¿De qué hablas? ¿Es por tu papá? ¿Te dijo algo? Negué con la cabeza, mirando al suelo para no ver su dolor. No es por él, es por mí. Me di cuenta de que no te amo, Juan. Fue un error, un capricho. Quiero que te vayas, que me dejes en paz. Las palabras salían como veneno, quemándome la lengua. Él se acercó un paso, la voz temblando. No puede ser. ¿Qué pasó? Ayer todo estaba bien. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada. Levanté la vista, forzándome a sostener su mirada. Esos ojos cafés que tanto adoraba ahora me miraban con incredulidad, con una herida que yo misma causaba. No siento nada. Vete, por favor. Dio un paso atrás, como si lo hubiera empujado. Está bien, si eso quieres. Sacó del bolsillo un anillito sencillo de plata barata que seguramente había comprado con sus ahorros. Esto era la sorpresa. Pensé, no importa. Lo tiró al suelo y se dio la vuelta, montando su caballo con movimientos rígidos. Lo vi alejarse por el camino polvoriento, el polvo subiendo como una cortina que lo borraba de mi vista. Me dejé caer al suelo, el llanto saliendo en oleadas, el corazón hecho pedazos como vidrio roto. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me encerré en mi cuarto, fingiendo enfermedad para no ver a nadie. Mi mamá traía caldos y tés, preocupada, pero yo apenas probaba bocado. El vacío en el pecho era como un agujero negro que succionaba toda la luz. Lupe vino a verme, insistiendo en que contara qué pasaba. Te ves como muerta en vida, Rosa. ¿Fue por Juan? Lo vi irse del pueblo, como alma que lleva el diablo. No pude contarle la verdad. Solo terminó, Lupe. No preguntes más. Ella me abrazó, pero su consuelo no llegaba al fondo de mi dolor. Mi papá, en cambio, parecía más tranquilo esos días. Lo oía silbar mientras revisaba las cuentas de la hacienda, como si una carga se le hubiera quitado. Una tarde me llamó a su despacho. Rosa, hija, te ves mejor. Es hora de que pienses en tu futuro. Don Miguel, el hijo de don Pablo, ha preguntado por ti. Es un buen partido, con tierras y ganado. Mañana viene a visitarnos. Sentí náuseas, pero asentí sin fuerza. Sí, papá. Era como si mi vida se hubiera convertido en un camino trazado por otros, sin curvas ni elecciones mías. Don Miguel empezó a venir con frecuencia. Era un hombre común, sin chispa, con botas lustradas y camisa almidonada, oliendo a jabón de glicerina y brillantina en el pelo. No era malo, hay que reconocerlo. Era justo, no bebía, iba a misa, pero no tenía esa llama en los ojos que Juan tenía. No contaba historias que te llevaran a otros mundos. No hacía que mi pulso se acelerara. Las visitas se volvieron rutina. Servía café sin mirarlo mucho, mostraba mis bordados sin entusiasmo, respondía con sí o no. Él no parecía notar mi frialdad. Creo que buscaba una esposa para cuidar su casa, para criar a su hijo pequeño, Pedrito, que había perdido a su mamá en el parto, y claro, por las tierras que mi papá me dejaría algún día. El pedido de mano llegó 3 meses después de que Juan se fue. Una tarde después de misa, con la espalda aún marcada por el banco duro de la capilla, donde recé porque todo terminara pronto. Al volver a casa, Miguel pidió hablar con mi papá a solas. Me quedé en la sala, sentada en la mecedora de mi abuelita.
las manos sudorosas temblando tanto que las escondí bajo el vestido amarillo claro que usé ese día. Mecía la silla despacio, oyendo los pájaros en el naranjo afuera, tan libres, tan distintos a mí. Mientras me mecía, la mente lejos, pensando en dónde estaría Juan, si estaría bien, si me odiaría. Mi mamá entró con una charola de dulce de calabaza. Me miró con una sonrisa débil, de esas que no llegan a los ojos. Sabía lo que pasaba. Va a salir todo bien, hija, murmuró arreglándome un mechón detrás de la oreja. Miguel es un hombre bueno, te cuidará. Antes de que respondiera, la puerta del despacho se abrió. Los pasos pesados de mi papá resonaron en el piso de madera. Miguel venía atrás, mirando al suelo, las orejas rojas, quizás de nervios. Rosa, dijo mi papá con esa sonrisa que usaba cuando ganaba. Miguel acaba de pedir tu mano. Y yo, por supuesto, di mi bendición. ¿No es una gran noticia? Sentí un nudo subir por la garganta, como tragando arena. Por un segundo pensé en decir no, en gritar que no quería, que mi corazón era de otro. Pero vi en los ojos de mi papá ese brillo peligroso, esa firmeza fría que recordaba de esa noche con Pancho, y supe que no tenía salida. Si decía no, quién sabe qué haría. Tal vez mandaría a buscar a Juan solo para cumplir su plan, o me encerraría hasta que cediera, o me mandaría a un convento lejos, como a mi prima Luisa cuando dio escándalo con un peón. Sí, papá, respondí bajito. Gran noticia. La mentira me quemó la lengua, como chile picante, pero tragué el ardor, como ya me acostumbraba. Eso es, hija, exclamó dándole palmadas en la espalda a Miguel. Prepararemos la boda más linda que San Miguel haya visto. En 2 meses, antes de la cosecha de maíz. 2 meses. Apenas tiempo para asimilar casarme con un hombre que apenas conocía, que no amaba ni un poquito. Y ya marcaban fecha. Organizaban todo. Los días siguientes fueron un remolino de preparativos. Mi mamá y las costureras vinieron a tomarme medidas para el vestido de novia. Las vecinas traían recetas de tamales y atole para la fiesta. Las beatas prometían rezar novenas por un matrimonio feliz. Y yo veía todo como desde un sueño raro, de esos de los que quieres despertar y no puedes. Una semana después del pedido, fui sola al arroyo, al nopal, donde me despedí de Juan. Necesitaba despedirme también de los sueños que tuve con él, de las promesas que intercambiamos, del futuro que imaginé a su lado. Tenía que enterrar ese amor, aunque estuviera vivo, aunque aún palpitara fuerte en mi pecho. Me senté a la orilla del agua, los pies en la corriente fresca que pasaba sobre las piedras suaves. Las lágrimas rodaban calladas por mi cara, cayendo al agua y llevadas por la corriente. Saqué del bolsillo del vestido el anillito que Juan me había dado. Lo apreté en la palma, sintiendo los bordes de la florcita grabada en la plata. Por un instante pensé en tirarlo al arroyo, dejar que el agua se llevara ese recuerdo con mi dolor. Pero no pude. Era lo único tangible que me quedaba de él. La prueba de que ese amor había sido real, no solo un sueño de muchacha tonta del campo. Lo guardé de nuevo en el bolsillo, donde quedaría oculto. No podía usarlo a la vista de todos, pero lo llevaría cerca del cuerpo, pegado al corazón. Adiós, mi amor, susurré al viento, a los pájaros, a los peces del arroyo. Espero que encuentres la felicidad que mereces, aunque sea lejos de mí. La semana siguiente recibí una visita sorpresa. Estaba en el patio, tendiendo ropa en el tendedero de mecate, estirado entre 2 naranjos. Lupe apareció con un papel doblado en la mano y una cara rara, medio triste, medio confundida. «Esto llegó para ti», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse que nadie oía. «Juan lo mandó por un amigo que pasó por aquí». Mi corazón dio un brinco tan grande
que pensé que me desmayaría ahí mismo, en la tierra batida donde las gallinas picoteaban. Tomé el papel con manos temblorosas. Casi lo dejó caer. ¿Sabe que me voy a casar?, pregunté con voz quebrada. Creo que sí. Las noticias vuelan rápido. Lupe respondió mirándome curiosa. Rosa, ¿qué pasó de verdad entre ustedes? Nunca me contaste bien. No puedo hablar de eso, Lupe, dije sintiendo el nudo en la garganta otra vez. Solo te pido que no le digas a nadie de esta carta. Sabes que puedes confiar en mí, dijo apretándome el hombro. Lo que sea, aquí estoy. Lupe era mi única amiga de verdad, siempre leal, siempre lista para ayudar sin muchas preguntas. A veces me pregunto si debí contarle la verdad sobre lo que oí, sobre la amenaza de mi papá, pero en ese entonces pensé que era mejor guardar el secreto. Cuanta menos gente supiera, más seguro estaría Juan. Esperé hasta la noche, cuando todos dormían, para abrir la carta a la luz tenue de una lámpara de petróleo en mi cuarto. El papel estaba arrugado, como si hubiera viajado mucho hasta mis manos. La letra de Juan, torcida pero hermosa, me llenó los ojos de lágrimas antes de leer. Rosa María, no sé si esta carta te llegará. No sé si querrás leerla, pero necesito decir cosas que se me atoraron en la garganta ese día. Primero, respeto tu decisión. Si no me amas más, si nunca me amaste de verdad, no puedo hacer nada más que aceptar. Segundo, te deseo felicidad en tu matrimonio. Oí que te casas con el hijo de don Pablo. Parece un hombre decente. Espero que te haga feliz como yo quería. Tercero, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte conocido, de haberte amado. Fueron los mejores meses de mi vida. Las memorias contigo me acompañarán a donde vaya. Me voy de estas tierras de una vez. Conseguí trabajo en Michoacán con un hacendado que cría ganado. Empezaré una vida nueva. No espero respuesta. Solo sentí que debía decir esto antes de irme para siempre. Sé feliz, mi Rosa. Juan. Las lágrimas caían gruesas, manchando el papel. Tuve que morder la almohada para sofocar los sollozos que me agitaban. Era una carta tan noble, tan generosa, y yo no merecía nada de eso. Le había mentido, le había roto el corazón, había destruido nuestro amor. Me casé con Miguel en una mañana de sábado, con la capilla de San Miguel llena de gente curiosa, más interesada en el vestido y los adornos que en la novia de mirada vacía. El vestido era precioso, de encaje que mi papá mandó traer de Guadalajara, con una cola tan larga que necesitó 2 niñas para cargarla. Tenía perlitas bordadas en el corpiño y un velo tan delgado como niebla mañanera. Pero me sentía como una muñeca de esas que vistes y desvistes sin voluntad propia. Caminé al altar del brazo de mi papá, que sonreía orgulloso. Sentía el peso del anillito escondido en un bolsillo secreto que pedí a la costurera coser en el vestido, cerca del pecho. Nadie necesitaba saber que llevaba un pedacito de Juan en ese día que debía ser solo de Miguel. En el sí quiero, mi voz salió tan baja que el padre pidió repetir. Sí, dije más alto, sellando mi destino. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla cuando Miguel puso el anillo en mi dedo. Todos pensaron que era de emoción. Solo yo sabía la verdad. La fiesta fue en el patio de la hacienda de mi papá, bajo una lona enorme adornada con flores silvestres y listones de colores. Mataron 2 puercos para alimentar a tanta gente. Había jarros de agua de Jamaica y rosas blancas por todos lados. Mariachi tocando, niños corriendo, gente bailando, todos contentos menos la novia. Miguel notó mi tristeza. Claro, no era tonto, pero pensó que eran nervios de muchacha joven, miedo a la noche de bodas, pudor natural de recién casada. Trató de ser amable, me ofreció ponche, me pidió bailar en medio del patio. Fingí lo mejor que pude, sonreí forzada.
Agradecí a los invitados, repartí pedazos de pastel. La primera noche fue lo que más temía, pero Miguel, con su sencillez, fue mejor de lo que imaginaba. No me obligó, fue paciente, considerado. Cerré los ojos y dejé que pasara, como quien entra a un río helado. Primero el shock, luego el cuerpo se adapta. No sentí nada como lo que sentía con un simple toque de Juan, pero al menos no fue el horror que temí. En los días que siguieron, conocí mejor al hombre, con quien ahora compartía cama y vida. La casa de Miguel estaba al otro lado del pueblo, un caserón viejo de 2 pisos, con veranda ancha al frente y huerto atrás. Había sido de su familia por generaciones y él se enorgullecía de eso. Las paredes gruesas de adobe mantenían fresco el interior, aún en los días más calurosos. Pedrito, su hijo, me recibió con curiosidad al principio. Era un niñito flaco, de pelo rizado y ojos grandes, parecidos a los de su mamá, que apenas conoció. Tenía una colección de piedritas de colores guardadas en una lata de galletas bajo la cama. ¿Tú vas a ser mi mamá ahora?, me preguntó en la primera semana, mientras lo ayudaba a cambiarse. Sí, si tú quieres, respondí, arreglándole el cuello de la camisa. ¿Sabes contar cuentos? Mi papá no sabe bien. Esa pregunta inocente rompió un poco el hielo en mi corazón. Sonreí de verdad. Sé varios. ¿Quieres uno antes de dormir hoy? Asintió emocionado y corrió al patio a jugar con el perro. Esa noche le conté el cuento del coyote astuto que mi abuelita me contaba. Al día siguiente pidió otro, y así, sin darme cuenta, empecé a tejer un lazo con ese niño. La vida con Miguel no era mala, lo admito. No bebía como muchos maridos por ahí. No me pegaba como el esposo de la chata de la tortillería. No gastaba en cartas o mujeres. Trataba bien a los peones de la hacienda. Era honrado en los tratos. Iba a misa cada domingo, pero faltaba lo esencial, esa chispa, esa pasión que te hace sentir viva de veras. Nuestros días eran una repetición sin gracia. Yo cuidaba la casa, cocinaba pozole y enchiladas, lavaba ropa en el lavadero, criaba a Pedrito como si fuera mío. Él salía al campo al amanecer, volvía al atardecer, comía en silencio, leía el periódico local y se dormía temprano. No había pláticas profundas, no había risas compartidas que duraran. Era como vivir en una casa cómoda, pero sin ventanas al sol. A veces, en la quietud de la noche, cuando él roncaba a mi lado, yo me quedaba mirando el techo, recordando el tacto de la mano de Juan, su voz grave susurrando promesas. El anillito seguía escondido en una cajita en el fondo del armario, un secreto que me quemaba el alma cada vez que lo tocaba. Pasaron meses y poco a poco me adapté, como el río que se amolda al cauce. Aprendí a encontrar alegría en las cosas pequeñas. El primer diente de Pedrito, el olor a maíz fresco en la cocina, las visitas de Lupe con chismes del pueblo. Pero el vacío persistía, como una grieta en la pared que no se tapa con pintura. Una tarde, mientras molía nixtamal para las tortillas, sentí un mareo extraño. Corrí al baño y vomité lo poco que había comido. Mi mamá, que estaba de visita, me miró sabiendo. «Hija, ¿no estarás...?» Asentí, con una mezcla de miedo y esperanza. Un hijo, algo mío, algo que llenaría el hueco. Se lo dije a Miguel esa noche, después de la cena. Sus ojos se iluminaron como nunca. «Un hijo», repitió tocándome la panza aún plana. De pronto se hincó frente a mí. Besó mis manos una por una. «Gracias, Rosa», dijo con voz quebrada. «No sabes lo que significa». Fue la primera vez que vi llorar a Miguel. Lágrimas gruesas rodaron por su cara mientras ponía la mano en mi vientre. En ese instante sentí una punzada de culpa por no poder amarlo como merecía.
El embarazo trajo un nuevo sentido a mi rutina. Me aferré a eso, como quien se agarra a una rama en una inundación. Si no podía tener el amor soñado, al menos tendría este hijo para querer sin límites. Mi panza creció redonda como luna llena. Miguel andaba alrededor mío, atento como nunca. No me dejaba cargar pesado. Traía frutas del huerto. Mandó hacer una cuna de madera fina con el mejor carpintero de la región. Pedrito también se entusiasmó con la idea de un hermanito. Ponía la mano en mi barriga para sentir los movimientos. Está pateando. Va a ser futbolista, decía orgulloso. Cuando faltaba un mes para el parto, Miguel recibió invitación a una feria de ganado en Guadalajara. Era importante para los negocios, pero no quería dejarme sola tan cerca del nacimiento. Debes ir, insistí. Son solo 5 días y mi mamá ya dijo que se queda conmigo. Si el bebé se adelanta, estoy bien cuidada. Dudó, pero aceptó. La mañana de su partida me abrazó fuerte y me hizo prometer que mandaría por él si algo pasaba. No sabía que esa sería la última vez que lo vería. 2 días después de que se fue, sentí un dolor raro en la espalda. No eran las contracciones que las mujeres mayores me habían descrito. Era un apretón constante que no cedía. Me dio fiebre alta de golpe, sudando frío. Mi mamá, asustada, mandó llamar a doña Rita, la partera más experimentada de la zona. Doña Rita llegó pronto, con su maletita de cuero gastada. Me examinó la panza con esas manos callosas que habían traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo. Su cara arrugada se puso seria, los labios apretados. Intercambió miradas con mi mamá. «El bebé viene atravesado», explicó en voz baja. «Y tienes fiebre muy alta, niña. Esto no pinta bien». Las horas siguientes fueron una pesadilla borrosa. La fiebre subía, el dolor crecía, y yo entraba y salía de la conciencia como alguien ahogándose que sube por aire y vuelve a hundirse. En algún punto oí gritos, creo que míos. Hubo llanto, que era de mi mamá. Oí a doña Rita pidiendo agua caliente, trapos limpios, alguien corriendo. El cuarto se llenó de vecinas, de rezos, de olor a hierbas quemadas en un sahumerio. Recuerdo la carita de Pedrito asomando en la puerta, ojos asustados, siendo jalado por alguien. Recuerdo rogar a Dios que salvara a mi bebé, que no importaba lo que me pasara a mí. Y entonces, en un claro entre la fiebre, oí su llanto. Débil como pío de pollito, pero vivo. Mi hijo había nacido. «Es una niña», dijo alguien cerca. Extendí los brazos queriendo abrazarla. Sentí el cuerpecito tibio contra mi pecho por segundos preciosos antes de que la oscuridad me tragara. Dicen que estuve entre la vida y la muerte 3 días. La fiebre no bajaba. El sangrado no paraba del todo. Mandaron por Miguel a toda prisa. Pero solo llegaría al día siguiente, viajando sin parar. En medio de esa noche tuve un sueño o visión. Vi a mi abuelita muerta hace años, sentada al pie de mi cama. Sonreía con esa sonrisa serena que siempre tuvo, tomándome la mano. «Aún no es tu hora, mijita», dijo con esa voz que tanto extrañaba. «Tienes una hija que criar. Va a necesitarte mucho». Desperté al día siguiente con la fiebre baja, débil como pollito mojado, pero viva. Lo primero que pedí fue ver a mi hija. La trajeron envuelta en una manta de lana que mi abuelita tejió años atrás para cuando tuviera hijos. Y así me quedé viuda a los 21, con 2 niños a cargo. Pedrito, ahora de 7, y mi chiquita Estrella. Nombre que elegí porque nació en una noche estrellada. Miguel murió volviendo a prisa cuando supo que yo pendía de un hilo. Su caballo se espantó con una víbora en el camino, se encabritó y él cayó golpeándose la cabeza en una roca. Murió al instante, solo en ese camino desierto. Lo encontraron al día siguiente. Cuando me lo contaron, ya tenía fuerzas para sentarme en la cama. Lloré, sí,
no por pasión perdida, sino por tristeza genuina, por un hombre bueno que no merecía ese fin. Lloré por Pedrito, ahora huérfano total. Lloré por mi hija, que nunca conocería a su papá. ¿Qué será de nosotros?, le pregunté a mi mamá, que no se apartaba de mi cabecera. No te preocupes ahora, hija, respondió acomodando las almohadas. Tu papá ya se encarga de todo. Y así era. Don Arturo, con toda su autoridad, tomó las riendas. Organizó el entierro, llamó al padre, reunió a los peones para que la hacienda siguiera rodando. Yo apenas podía levantarme, menos decidir. Dejé que manejaran todo, concentrando mis pocas energías en amamantar a mi hija y consolar a Pedrito, que lloraba escondido bajo la cama, sin entender por qué su papá se había ido al cielo. Un mes después, cuando ya caminaba por la casa apoyada en alguien, mi papá llegó con un hombre desconocido. Era un señor de mediana edad, pelo canoso, peinado, anteojos redondos en la nariz, traje impecable pese al calor. Este es don Osvaldo, el abogado de Miguel, anunció, llevándolo a mi cuarto, donde estaba sentada en una silla cerca de la ventana. Vino a leer el testamento. Don Osvaldo se sentó en la silla que mi mamá ofreció rápido, carraspeó y abrió una carpeta de cuero llena de papeles. Con voz monótona leyó el testamento de Miguel. Era directo. Todo lo que tenía, la hacienda, el caserón, el ganado, los ahorros en el banco de la ciudad, quedaba para mí y los niños. Pedrito recibiría su parte a los 21 y hasta entonces yo administraría. Cuando terminó y guardó los papeles, mi papá sonrió satisfecho. ¿Ves, Rosa? Ahora eres una mujer rica. ¿Rica? Qué palabra rara para una que se sentía tan pobre por dentro. El dinero, las tierras, el ganado, nada llenaría el vacío que cargaba desde ese día bajo el nopal. Pero tenía 2 criaturas depending de mí, y por ellas necesitaba ser fuerte, aprender cosas que ninguna mujer de mi edad debía saber. Cómo manejar una hacienda, negociar con compradores de ganado, mantener orden entre los peones. Cómo hacer todo siendo una joven en un mundo de hombres curtidos. Fue lo más duro que enfrenté, más que mentir a Juan, más que casar sin amor, más que casi morir en el parto. Al principio, todos pensaron que vendería todo y volvería con mi papá, que encontraría otro marido pronto, que no daría abasto. Hasta mi papá lo creía. «Hija, no te agobies», decía sentado en la veranda, tomando el café que le servía. Puedo mandar a Pancho a cuidar la hacienda hasta que decidas, o mejor, vende y invierte el dinero. No, papá, respondí más firme de lo que esperaba. La hacienda es de mis hijos ahora. Aprenderé a manejarla. No vendo nada. Vi la sorpresa en sus ojos. Don Arturo no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, menos yo. Pero esa vez no cedí. Por primera vez, no cedí. Empecé a estudiar todo sobre ganado, siembra, cuentas. Leía los libros de contabilidad que Miguel dejó. Pedía a don Chuy, el capataz viejo que conocía cada rincón de la hacienda, que me explicara. Al inicio, los peones no me tomaban en serio. Reían a mis espaldas, apostaban cuánto duraría. Pero pronto vieron que no era una florcita delicada. Me levantaba antes del alba, montaba a caballo, como desde niña. No temía ensuciarme las manos. Poco a poco gané su respeto. No de todos, siempre hay quien no acepta órdenes de mujer. Pero la mayoría entendió que estaba ahí para quedarme, que no era un juego. Mi papá quedó receloso al principio, luego orgulloso a su modo torcido. ¿Quién iba a decir que mi hija tenía tanto temple?, comentaba a sus amigos, como si fuera mérito suyo, como si no hubiera sido él quien trató de doblarme toda la vida. Los días se volvieron meses, los meses años. Estrella creció sana y fuerte, con rizos dorados como los de mi mamá y ojos oscuros
como los de su papá. Pedrito se hizo un muchacho serio y responsable, siempre queriendo ayudar, aprender. Juntos éramos una familia chiquita, pero unida. La hacienda floreció en mis manos. Aumenté el hato, mejoré los pastos, construí un corral nuevo. Las cosechas de maíz dieron buen dinero. Remodelé el caserón, conservando su estilo viejo, pero haciéndolo más cómodo. A veces, sentada en la veranda al atardecer, viendo el sol pintar el cielo de naranja y rosa, sentía una paz que nunca imaginé después de todo. No era dicha plena. Aún llevaba ese hueco, ese amor perdido, pero era un contentamiento, una resignación tranquila. La gente del pueblo dejó de llamarme la viuda de Miguel y empezó a decir Doña Rosa con respeto. Las madres jóvenes venían por consejos. Las solteras me miraban con admiración. Me volví una figura respetada, casi una autoridad, pese a mi juventud. En las noches de luna llena, cuando la nostalgia apretaba más, sacaba el anillito de plata de la cajita cerrada en el buró. Lo sostenía entre los dedos, recordando a Juan, imaginando qué vida llevaría en Michoacán. ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Pensaría en mí a veces? Nunca más supe de él. Lupe, que se casó con el tendero y se quedó en el pueblo, dijo que no volvió por estas tierras. Era como si se hubiera disuelto en el aire, convertido en humo, en mero recuerdo. A veces soñaba con él. Sueños tan reales que despertaba con el corazón acelerado, la cara mojada. Soñaba con lo que pudo ser, con la vida que habríamos tenido si las cosas fueran otras. Si no hubiera oído esa charla, si mi papá no fuera como era. Fue en una de esas noches, después de un sueño vívido con Juan, que tomé una resolución. Mi papá había muerto el año anterior de un infarto repentino. Ya no necesitaba temerlo, ya no necesitaba ocultar la verdad. Decidí contar todo a Pedrito, ya de 17, y a Estrella de 10. Merecían saber la historia real de su mamá. No de golpe, sino poquito a poco, en dosis para su edad. La verdad sobre Juan, lo que sentí por él, las mentiras que dije, no para limpiarme, no para aligerar mi conciencia, sino para que entendieran que el amor verdadero existe, aunque a veces haya que renunciar a él. Decidí también que cuando Pedrito cumpliera 21 y recibiera su herencia, haría un viaje. Iría a Michoacán a tratar de averiguar qué fue de Juan. No para revivir nada. Sabía que mucha agua había corrido bajo el puente, pero al menos para pedir perdón, para explicar, para cerrar el ciclo. Si ya tenía familia, si había seguido adelante, me alegraría por él, de corazón. Era un plan para el futuro, un sueño modesto que me ayudaba a seguir, algo por qué esperar, por qué anhelar. Y entonces, en una tarde ordinaria de abril, cuando el sol empezaba a bajar y una brisa fresca traía el aroma de los naranjos en flor, mi mundo se sacudió otra vez. Estaba en la veranda pelando chayotes para la sopa de la cena, con Estrella sentada a mis pies, jugando con una muñeca de trapo que la cocinera le hizo. Pedrito había ido al pueblo, por remedio para la tos de su hermana. De pronto oí cascos de caballo acercándose por el camino de tierra a la hacienda. No era Pedrito, él fue en carreta, no a caballo. Levanté la vista, protegiéndome del sol con la mano. Un hombre se aproximaba, montado en un caballo bayo de esos que relucen al sol. Traía sombrero de palma que sombreaba su cara, pero aún de lejos, algo en él me resultó extrañamente conocido. Conforme se acercaba, mi pulso se aceleró. Había algo en esa forma de montar, en esa silueta que reconocía demasiado bien. Cuando llegó al patio frente a la casa, detuvo el caballo y desmontó con gracia, como si lo hubiera practicado. Se quitó el sombrero, mostrando pelo oscuro con canas en las sienes. Luego levantó la cara hacia mí y el tiempo se detuvo. Eran los mismos ojos cafés que me habían mirado con tanto amor hace más de 10 años.
la misma cara, ahora con líneas más marcadas, la piel más tostada por el sol, la misma boca que una vez me besó como si yo fuera lo más valioso del mundo. Juan, susurré dejando caer la canasta de chayotes. ¿Eres tú de verdad?